Bienvenidos a mi canal Sarco Física. Recuerda que soy el profesor Jan Sarco del curso de física y en esta oportunidad estamos en una nueva sección de nuestro canal llamado Problemas con Inercia. ¿Listo? En esta nueva sección, ¿qué te voy a ofrecer? ¿Qué vamos a ver, chicos? Vamos a ver diversos problemas de diferentes temas que tú vas a aprender a lo largo de tu preparación preuniversitaria. En esta oportunidad, en esta primera grabación, en esta primera sección, tenemos el tema de análisis dimensional. ¿Listo, chicos? Así que preparados y listos para comenzar con los problemas de este tema que es nuestra primera clase. Problema número 1 dice lo siguiente. Determinar las unidades de E en el sistema internacional. Considere que E es igual a D por V al cuadrado entre G, donde D es densidad, V velocidad lineal, G aceleración de la gravedad. ¿Listo? Cuando menciono, me dicen que E depende de tres cantidades, ¿cierto? En este caso, cantidades físicas como la densidad, la velocidad lineal y la aceleración de la gravedad. Entonces, lo primero que tengo que hacer es lo siguiente. Lo que voy a hacer yo en esta oportunidad es considerar a esta ecuación. Voy a considerar que esta ecuación cumple con el principio de homogeneidad. Vamos a considerar que esta ecuación cumple con el principio de homogeneidad. Y como tú debes recordar, como tú debes saber, el principio de homogeneidad lo que nos dice es que todos los términos dentro de una ecuación tienen las mismas dimensiones. Entonces, ¿qué puedo decir yo, profesor? Entonces, podemos decir que las dimensiones de la cantidad E es igual a las dimensiones de todo el término que está a la derecha. ¿Quiénes están a la derecha? D por V al cuadrado entre G. ¿Listo? Profesor, ¿y ahora qué hago? Recuerda que a mí me están pidiendo las dimensiones de E, término que está a la izquierda. Profesor, pero a la derecha todos los términos están operando mediante la multiplicación, división o tal vez una potencia. Entonces, hacemos uso de las propiedades. Recuerda que varias de esas propiedades nos permiten separar estas cantidades, incluso sacar ese exponente. Entonces, si yo aplico las propiedades, a la izquierda me quedaría dimensiones de E igual a derecha, dimensiones de la cantidad D por las dimensiones de la cantidad V. Profesor, ¿y el exponente? El exponente sale mediante otra propiedad dividido entre las dimensiones de G. ¿Listo? Ahora, antes de reemplazar las dimensiones de cada una de estas cantidades, lo que yo debo fijarme es si por ahí existe algunas dimensiones de un número, de una cantidad adimensional. ¿Por qué, profesor? Porque tú debes recordar que cuando tengo dimensiones de una cantidad adimensional, esa cantidad se vuelve 1, se vuelve la unidad. Entonces prácticamente desaparece de mi expresión. Entonces, como yo observo, en ningún momento aparece una expresión numérica o una cantidad adimensional. Por lo tanto, simplemente paso a reemplazar las cantidades que ya tenemos pendientes. En este caso tenemos la densidad. Recordar que las dimensiones de la densidad, cuando me dicen densidad a secas, te están hablando de la densidad volumétrica. Entonces sería la cantidad m por L a la menos 3. Dimensiones ml a la menos 3. ¿No? Masa sobre volumen. Dimensiones de la rapidez o velocidad lineal en este caso. Pongo paréntesis porque hay un cuadrado, hay una potenciación. Sería L por T a la menos 1. ¿Correcto? Y esto elevado al cuadrado. No te olvides de las potencias, por favor. Y los paréntesis son muy importantes también. Dividido entre las dimensiones de G, que sería la aceleración de la gravedad. Recuerda que la aceleración de la gravedad sigue siendo una aceleración, por lo tanto sería L por T a la menos 2. Ahora lo que viene simplemente es un poco de álgebra, ¿cierto? Al operar tendríamos lo siguiente. Este exponente, que es el 2, afecta al primer término y al segundo. Un poco de leyes de potenciación, me quedaría lo siguiente. Me quedaría L cuadrado por T a la menos 2.
y esto dividido entre L por T a la menos 2. Claramente tú puedes simplificar algunos términos. El T a la menos 2 con T a la menos 2 se van a ir. Profesor, ¿por aquí puedo simplificar un L? Claro, simplificas un L, se va un L. Te queda L a la 1. Y por L a la menos 3 que está a su costado, mira cómo nos quedaría las dimensiones de la cantidad E. Me quedaría un M por un L a la menos 2. ¿Correcto? Estas serían las dimensiones. Pero algo curioso de este problema. Normalmente tú vas a ver que en los problemas de análisis dimensional te piden las dimensiones de una cantidad. Pero en esta oportunidad me piden las unidades. Pero claramente me dice el problema según el sistema internacional. Es decir, que debo respetar las unidades según el sistema internacional. Profesor, ¿y cómo yo me doy cuenta cuáles son las unidades? Si solamente tengo dimensiones. Ponemos por aquí, mira. Recuerda, vamos a poner aquí nuevamente. A ver. Si yo tengo que las dimensiones de la cantidad E es igual a M L a la menos 2, tú debes recordar que el L proviene de la longitud. Y el M proviene de la masa. ¿Eso qué significa, chicos? Eso significa que las unidades, según el sistema internacional de E, según el sistema internacional de la cantidad E, sería igual a las unidades de la cantidad E serían M por ser masa sería kilogramos, ¿cierto? Kilogramos, no gramos, kilogramos según el sistema internacional. Vamos a ponerlo bonito. KG. Ahí está. Multiplicado por las unidades de la longitud a la menos 2. Profesor, por ser longitud debería ser metros. ¿Debería ser metros, sí o no? Claro, metros. Elevado a la menos 2. Elevado a la menos 2. Y creo que ya te has dado cuenta que ya tienes clave, ¿no? ¿Cuál sería la clave del problema número 1? La clave del problema número 1 sería la clave de kilogramos, metros a la menos 2. ¿Listo, chicos? Problema número 1, clave dado. Continuando con el problema número 2, chicos. Dice lo siguiente. La rapidez de la propagación V de las vibraciones acústicas en un medio determinado depende del módulo de Young, E, y de la densidad del medio ρ, que parece una P, ¿no? Como se indica. V es igual a E elevado a la X por ρ elevado a la Y. Si E se expresa en newton sobre metros cuadrados, calcule X menos Y. Es otra pregunta clásica del tema de análisis dimensional. Darte una expresión y pedirte los exponentes. Tal vez la suma, tal vez la diferencia o tal vez el producto, no lo sé. En esta oportunidad me piden la diferencia de X menos Y. Entonces debo calcular X y calcular Y y luego restar sus valores. Ahora, un consejo que yo te doy. No siempre es necesario encontrar X y Y por separado. Tal vez tienes la fortuna de que se encuentre la operación que a ti te piden. ¿Me dejo entender? Tal vez por ahí ya encuentres la forma de X menos Y directamente. Así que tener en cuenta eso también. Entonces, yo parto de lo siguiente. Yo parto de que esta ecuación cumple con el principio de homogeneidad. ¿Y por qué, profesor? Porque me dicen que esta fórmula, esta expresión, me permite encontrar la rapidez de propagación de vibraciones acústicas. Por lo tanto, es una ecuación correcta, es una ecuación homogénea. Entonces cumple con el principio de homogeneidad. Si cumple con el principio de homogeneidad, yo tendría que las dimensiones de V es igual a las dimensiones de todo lo que está a la derecha. Profesor, pero lo que está a la derecha, ¿yo lo puedo separar mediante las propiedades? Claro que sí. Mira, dimensiones de E elevado a la X por dimensiones de ρ elevado a la Y. ¿Correcto? Lo estoy separando mediante las propiedades. Como no hay números entre corchetes, entonces no hay nada que eliminar.
simplemente voy a reemplazar dimensiones de V, de E, de ρ. Creo que las dimensiones de V son conocidas porque es rapidez. Las dimensiones de ρ también porque es densidad. Pero el E es lo que un poco me causa dudas. ¿Por qué, profesor? Porque me están diciendo que E se expresa en Newton entre metros cuadrados. Me están dando sus unidades. Yo te consulto algo. Si tú conoces las unidades, ¿puedes conocer las dimensiones? Sí, también. Pero mira, quiero que notes lo siguiente. Si es Newton y abajo m cuadrados, yo te consulto algo. ¿El Newton qué cosa es? Profe, el Newton representa fuerza, ¿correcto? ¿Y el metro cuadrado qué representa? Área. No me digas. ¿Te has dado cuenta? Si yo tengo fuerza sobre área, ¿esto qué me genera? Me genera presión, profe. Me genera la presión. Por lo tanto, la cantidad E, ¿qué representa? La cantidad E representa, representa presión. Por lo tanto, si la cantidad E representa presión, ¿cuáles serían sus dimensiones? A ver, dimensiones de la presión. Sería M, L a la menos 2. ¿O cuánto sería? L, M, L a la menos 1 o menos 2. Entonces, ahí es donde tú tienes que recordar. Si yo tengo fuerza sobre área, dimensiones de la fuerza para ti va a ser más sencillo, ¿sí o no? M, L, T a la menos 2. Entre el área, que sería L cuadrado, ¿te das cuenta cómo lo puedes formar sin que tú te olvidas? Recuerda que una de las cantidades más usadas son las fuerzas. Fuerza, velocidad y aceleración. Y luego a partir de ellas puedes generar las demás, como la presión, como el trabajo, la energía, la potencia. En este caso yo quiero presión. ¿Listo? Algo rápido, mira. Sería M, L, T a la menos 2 es la fuerza. Entre el área, L cuadrado. ¿Te das cuenta cómo lo voy formando si es que te olvidas? Entonces me quedaría M, L a la menos 1 por T a la menos 2 por ser presión. ¿Correcto? Recuerda que es muy importante también recordar cómo se forma cada cantidad porque eso me permite saber un resultado final. Es muy importante, chicos. Si no te acuerdas de forma directa, acuérdate cómo se forma. Esa es una gran ayuda. Una vez que ya tengo ahora sí las cantidades completas, reemplazar. Dimensiones de V sería rapidez, sería L por T a la menos 1. Dimensiones de E elevado a la X, no te olvides los paréntesis, muy importante. M, L a la menos 1, T a la menos 2, elevado a la X. Dimensiones de la densidad, tú ya sabes cuánto es. M, L a la menos 3, elevado a la Y. Ahora a operar un poquito. Leyes de potenciación. M a la X, L a la menos X y T a la menos 2X. Lo mismo con las dimensiones de la densidad. M a la Y y L a la menos 3. ¿Qué nos queda hacer, profesor? Ahora sí, agrupación, ¿no? Agrupar términos que tengan la misma base. En la izquierda no tengo que hacer nada, simplemente colocar lo mismo. Y a la derecha sí voy a empezar a agrupar. Mira. M con M. Sería M a la X más Y. Recuerda, bases iguales, exponentes se suman. Luego comenzamos a ordenarlo, ¿no? Siempre se suele ordenar M, L y T. ¿Listo? Normalmente se suelen expresar de esa manera. Entonces, ahora la longitud sería L a la menos X menos 3Y. Y finalmente el T. T a la menos 2X. Listo. Ahora ya tengo mis dos expresiones para poder comparar. Y ahora ¿qué hago? Uso un criterio sencillo de álgebra. Bases iguales, exponentes iguales. Lo que hay a la derecha es igual a lo que hay a la izquierda. Pero algo muy importante que debes fijarte siempre es, tal vez en esta igualdad existe un término que está a la derecha, pero no está a la izquierda. ¿Quién es, profesor? ¿Te diste cuenta? ¿Te diste cuenta? Claro, el M, la masa.
La masa está a la derecha, pero no a la izquierda. Eso significa que este exponente, ¿cuánto debe ser? ¿Cuánto debe ser? Tú ya sabes. ¿Cuánto debe ser, profesor? Si es que aparece a la derecha y no a la izquierda. Ah, profesor, entonces, esa suma de x más y debe ser 0. Y ahí como que ya vas encontrando un poco tu resultado. ¿Por qué, profesor? Porque si y vale 1, x vale menos 1. Si y vale 2, x vale menos 2. ¿Te das cuenta? Entonces, ahora me falta encontrar un resultado nada más. Ya sea x o sea y. ¿Listo? Y el resultado que yo tenga de y, el otro será lo mismo, pero con signo negativo, para que a la hora de sumarlo sea 0. Entonces, ¿dónde encontraré un valor? Uno nada más. No te compliques la vida. Profesor, ¿puedo igualar los L's que ya tienen exponentes? Podrías hacerlo, pero te das cuenta que ahí el exponente es menos x menos 3y. Como que te vas a complicar la vida. ¿Qué te parece si igualamos las t? Al igualar el factor tiempo, te das cuenta de que el exponente a la izquierda es menos 1, pero la derecha es menos 2x. ¿Eso qué significa, profesor? Eso significa que menos 2x es igual a menos 1. Eso implica que nuestro x ya es conocido. El x es igual a menos 1 medio. Profesor, pero habíamos dicho que si el x vale menos 1 medio, de frente nada más, ¿cuánto vale el y? El y vale lo mismo con signo cambiado, es decir, 1 medio. Y ahora, una vez que ya tengas el valor de x, el valor de y, ¿qué debo hacer? Calcular lo que me piden. ¿Y qué me piden? Me piden x menos y. Y ten cuidado, por favor, no vaya a ser que por desesperado, por apurado, operes mal. Recuerda que las claves son muy parecidas, mira, menos 1, 0, 1 y 2. Entonces, cabe la posibilidad que me confunda por ahí. Entonces, el orden es muy importante. Menos un medio que vale x, menos un medio. ¿Correcto? Menos un medio sería igual a menos 1, ¿cierto? ¿Correcto? Estamos bien, ¿cierto? Estamos bien. Listo. Por lo tanto, problema número 2, la respuesta sale menos 1. La clave para el problema número 2 sería avioncito. Problema número 2 resuelto. Continuando con esta sección de nuestro canal, problemas por inercia, tenemos este problema número 3 que dice lo siguiente. La presión P de un fluido sobre una pared depende de la rapidez V, de su densidad D, determine su fórmula empírica considerando una constante de proporcionalidad K adimensional. Otro problema clásico de exámenes de admisión. Otro problema clásico del tema de análisis dimensional, relacionados a fórmulas empíricas. Te das cuenta en la expresión o en el problema, en el enunciado, que no hay ninguna expresión numérica o matemática para poder analizar dimensionalmente. Eso significa que nosotros debemos crearla, debemos generarla. Y es parte de la teoría de fórmulas empíricas, chicos. Cómo generar una fórmula a partir de una dependencia que el problema me menciona. En esta oportunidad me están diciendo que vamos a analizar la presión. La presión es P. Entonces voy a colocar por aquí la presión P. Correcto. Esta presión P va a depender de alguien. Profesor, ¿de quién depende? Según el problema dice que depende. Tú leerás bien, ¿no? Depende. Voy a poner acá, voy a subrayarla. Depende. ¿Depende de quién, profesor? Depende de la rapidez V y depende de la densidad. Y por ahí, ¿no? Al final le agrega la constante K adimensional. Entonces, te das cuenta que depende de la rapidez y la densidad. ¿Listo? La constante dimensional, según la teoría, se coloca al final. ¿Listo? Para darle una igualdad correcta numéricamente. No dimensionalmente, sino numéricamente. ¿Listo? Numéricamente debe ser correcta también. ¿Listo? Así que diremos lo siguiente. La presión P depende de dos cantidades, de V y de D, que es la densidad. Y ahora te estarás preguntando, profe, pero si yo sé esta expresión que es V por V y D,
¿Cómo formo la ecuación? Entonces, aquí debes recordar un poco de tus conceptos previos de álgebra, ¿no? ¿Recuerdas tú cuando tenías un polinomio que dependía de x y de y? ¿Sí o no? A la derecha que tenías un 2x al cubo por un y a la cuarta, ¿no? Expresiones de este tipo. Entonces, muy parecido nosotros vamos a hacer con esta dependencia. Entonces, la cantidad P depende de V y depende de D, ¿cierto? Pero yo no sé qué dependencia tiene. Puede tener una dependencia lineal cuando el exponente es 1, una dependencia cuadrática cuando el exponente es 2. No lo sé, profesor. Entonces, ahí comienzan los inconvenientes. Como yo no conozco la dependencia, debo colocar un exponente X. Porque no sé cuál es la dependencia. Si fuera una dependencia lineal, ese exponente debe ser 1. Si tuviera una dependencia cuadrática, debe ser 2. Y así sucesivamente. Profesor, entonces, ¿con la cantidad de ocurre lo mismo? Claro que sí, ocurre lo mismo. Ahí tenemos nuestra expresión. Pero ahí está incompleta. Está incompleta. Recuerda que dijimos que numéricamente deben ser iguales. Entonces, para poder corregir esa desigualdad tal vez numérica, siempre debe haber una constante. Puede ser una constante numérica o puede ser una constante física. En esta oportunidad es una constante numérica, ya que me menciona que es una constante adimensional. Entonces no te olvides que una constante adimensional también es una constante numérica. Numérica o adimensional, que viene a ser lo mismo. Le ponemos ahí un K. Listo. Y de esa manera ya he formado mi ecuación empírica, que está incompleta porque yo no conozco los exponentes. Entonces, aquí viene ya un poco de lo que has hecho en los problemas anteriores. Si tengo ya una expresión como esta, ¿puedo calcular sus exponentes? Claro que sí. ¿Cómo? Aplicando el principio de homogeneidad. Mediante el principio de homogeneidad me quedaría lo siguiente. Dimensiones de P es igual a dimensiones de K por dimensiones de V elevado a la X por dimensiones de D elevado a la Y. ¿Correcto? Y justo lo que hemos mencionado en problemas anteriores es que tú debes eliminar todo lo que sea una constante numérica, una constante adimensional. En esta oportunidad elimino K por ser constante numérica o adimensional. Y lo demás ya es historia, chicos. ¿Qué debo hacer? Reemplazar las dimensiones de P, de V y de D, que son cantidades ya conocidas. Profesor, tenemos la presión. Y si tú notarás, la presión ya la conoces. Del problema anterior, tú sabes que la presión tiene las siguientes dimensiones. M, vamos a ponerlo bonito, M, L a la menos 1 y T a la menos 2. Y a la derecha tenemos nuestra rapidez, que sería L por T a la menos 1. Profesor, no nos olvidemos el exponente X. Y lo mismo para la cantidad D, que es densidad. M, L a la menos 3. Profesor, exponente. Ok, ahí está el exponente. Y ahora lo que nos quedaría es operar un poquito nada más, ¿no? Un poquito de álgebra, un poco de leyes de potenciación. Tendríamos L a la X y T a la menos X. M a la Y y L a la menos 3Y. Y ahora a agrupar se ha dicho. M, L a la menos 1, T a la menos 2. Y a la derecha ordenar en el mismo orden que tenemos a la izquierda. M, L, T. Tendríamos un M a la Y, un L a la X menos 3Y y un T a la menos X. Y convenientemente tú vas a igualar donde aparecen los términos que tú deseas. En este caso, X y Y. Creo que lo has notado. Al igualar los M, tendría un M a la 1 a la izquierda y un M a la Y a la derecha. Eso generaría que el valor de Y claramente sea 1. Y así nada más, profesor. Así de sencillo. Si tú escoges bien, el problema sale más. Profesor, entonces, ¿ahora cuál igualaré? Me doy cuenta que puedo igualar los T. Al igualar los T, a la izquierda tengo menos 2 y a la derecha tengo menos X. Claramente, creo que no me dejarás mentir.
el valor de x, ¿cuánto valdría? Profe, menos 2 debe ser igual a menos x. Claramente x vale 2. ¿Cierto? No me equivoco. X vale 2. Entonces, con estos valores, tú vas a reemplazar en la expresión que está en la parte superior y obtendrías lo siguiente. Como P es igual a K por V a la X, pero en este caso X vale 2. X valdría 2, sería V al cuadrado. Por D elevado a la Y, que vale 1. ¿Listo? Entonces mi expresión final, ¿cómo me quedaría? P igual a K por V cuadrado D. Y esa sería mi ecuación empírica completa, ya sabiendo los exponentes X y Y. Y la respuesta para el problema número 3, como te darás cuenta, sería la clave B, chicos. Barquito, mira. P igual a K por V cuadrado por D. Fórmula empírica, pregunta clásica de exámenes. Y pregunta clásica del tema de análisis dimensional, chicos. Problema 3, resuelto. Continuando con los problemas por inercia, tenemos el problema número 4, ¿no? No te olvides que estamos en el tema de análisis dimensional y tenemos aquí una pregunta de verdadero y falso, que creo que también es muy importante entender el procedimiento de estas preguntas, ¿no? No siempre, bueno, vamos a darte un consejo, no siempre debes realizar todas las proposiciones. Si tú por ahí encuentras una proposición que ya nos permita descartar alguna respuesta, una clave, tal vez te podrías ir adelantando. Pero en esta oportunidad, como estamos aprendiendo, reforzando y priorizando el procedimiento, vamos a realizar las tres proposiciones de este problema. Vamos con el problema 4. Dice, la ecuación que se muestra a continuación es dimensionalmente correcta. Ya me están diciendo que es dimensionalmente correcta, así que puedo aplicar el principio de homogeneidad sin preocupación. Me dicen que a al cuadrado menos b entre 2c es igual a d. Si a tiene unidades de velocidad, entonces representa velocidad. C es una distancia, distancia es una longitud. Determine la veracidad v o falsedad f de las siguientes proposiciones. Vamos a ver. 1. La ecuación dimensional de b es L por T a la menos 1. Ya, me piden dimensiones de eventos. 2. En el sistema internacional de unidades, la unidad de la magnitud D es igual a m sobre segundos cuadrados. Vamos a ver sus unidades. Vamos a ver cómo. Una forma práctica es sabiendo sus dimensiones, ¿no? Si tú conoces sus dimensiones, conoces sus unidades también. Y la 3 dice, la ecuación dimensional de la expresión CD, es decir, multiplicación de C por D, es L por T a la menos 1. Ya, vamos a ver. Vamos a ver con la proposición número 1. Según la proposición número 1, yo necesito saber las dimensiones de B. Y creo que notarás claramente que B está en la parte superior restándose con el A cuadrado. Entonces, ¿qué debo recordar yo, profesor? Cuando dos cantidades se están restando o se están sumando, obligatoriamente, ¿qué se cumple, chicos? Obligatoriamente las dimensiones de B deben ser iguales a las dimensiones de A al cuadrado. ¿Concuerdas conmigo, no? Para poder restar dos cantidades o sumar dos cantidades, obligatoriamente sus dimensiones deben ser iguales. Profesor, pero aquí con un poquito de las propiedades, ese exponente sale. Sí, efectivamente. Y además, según datos del problema, A, ¿qué cosa es? A representa velocidad. Por lo tanto, sus dimensiones sería L por T a la menos 1. Profesor, no se olvide del cuadrado. Ahí está, el cuadrado. Y al elevar al cuadrado, ¿cuánto me quedaría esa expresión? Sería L cuadrado T a la menos 2. ¿Listo? Por lo tanto, las dimensiones de B sería L cuadrado T a la menos 2. La primera proposición, ¿será correcta o incorrecta? ¿Será verdad o falsedad? Me di cuenta claramente que me dicen que debe ser L por T a la menos 1. Eso es incorrecto. La primera es falsa entonces.
La primera proposición, falsa. Vamos con la segunda, chicos. Vamos con la segunda. Tú por ahí si observas que puedes descartar alguna, ya adelántate, para no perder tiempo. La proposición número 2 me dice lo siguiente. En el sistema internacional de unidades, la unidad de la magnitud D es ms cuadrado. Me piden las dimensiones de D. Profe, las dimensiones de D se generan a partir de una división. Pero en la parte superior, en el numerador, aparece una resta. Recuerda que cuando tú tienes una resta o una suma, cualquiera de los dos valores te genera el mismo resultado, ¿no? Incluso si tú restas los dos valores, te genera también el mismo resultado. Es decir, si yo sumo o resto papas con papas, me genera papas. Si yo sumo o resto longitud con longitud, me genera longitud. Si yo sumo o resto longitud cuadrado, me sale longitud cuadrado. Entonces, profesor, ¿es indiferente restar en la parte superior? Sí. Usa cualquiera de los dos. Entonces, de forma práctica, yo voy a usar la cantidad B. Entonces, yo diré lo siguiente. Las dimensiones de D sería igual a dimensiones de la cantidad que está en la parte superior. Profe, sería B nada más. Porque si yo lo resto con el A cuadrado, me genera las mismas dimensiones de B. No cambia. Y en la parte inferior sería un 2C. ¿Y ahora qué hago, profe? Separo dimensiones de B entre dimensiones de 2 por dimensiones de C. Y aquí comienza nuevamente un nuevo problema. ¿Por qué, profesor? Porque al separar te das cuenta que tienes cantidades B, C y una cantidad 2. Profesor, pero el 2 es un número. Tú ya sabes qué hacer cuando hay un número. Chao, profesor. Se va. Se elimina el 2. Me quedan dos cantidades ya conocidas. ¿Por qué conocidas? Porque en la parte superior tú ya encontraste las dimensiones de B, que sería L cuadrado T a la menos 2. Y según datos del problema, C es una distancia. Al ser una distancia, significa que sus dimensiones es L. Entonces quiero que me digas L cuadrado por T a la menos 2 entre L. Simplificas un L y un L. ¿Y qué me quedaría? Un L por T a la menos 2. ¿Listo? Profesor, ¿ya acabó? No, no acabó todavía. Yo he encontrado las dimensiones. Ahora, ¿qué me queda hacer? Encontrar las unidades. Unidades. Profe, a ver, unidades. Recordemos. L es longitud. Y si es longitud, es metro. Ahí está. Por T a la menos 2. Pero T es tiempo. Y el tiempo se mide en segundos. Segundos a la menos 2. Profesor, no son iguales. Un momentito. ¿Qué significa un exponente negativo? Significa que la base cambia de posición. Entonces ya no sería por S a la menos 2. Sería entre S a la 2 al cuadrado. Dime, ahora sí, tenemos lo que me piden, ¿sí? Me piden unidades. Y las unidades es M entre S al cuadrado. ¿Eso es correcto o incorrecto? Según el problema, es correcto. Verdadero. Entonces la segunda proposición es verdadera, chicos. Vamos con la tercera y encontramos la respuesta final. Problema número 3 dice lo siguiente. La ecuación dimensional de la expresión CD es L por T a la menos 1. Si te das cuenta, ese C por D sale de la parte superior. Mira, acá tenemos el D, acá tenemos el B y acá tenemos el C. ¿Correcto? Entonces mira, observa. Esto me quedaría dimensiones de D es igual a dimensiones de B entre dimensiones de C. ¿Correcto, chicos? Profesor, pero a mí no me piden D. Tampoco me piden B. Me piden C por D. ¿Y qué pasaría si estas dimensiones de C pasan a multiplicar al D? A ver, profe, a ver. Si yo paso a multiplicar, mira lo que me queda. Vamos a ponerlo por aquí, ¿ya? ¿Qué te parece si lo colocamos por aquí? Si yo paso a multiplicar, dime, ¿me quedarían las dimensiones de CD? ¿Sí o no? Recuerda que si yo paso a multiplicar y me quedaría dimensiones de C por dimensiones de D,
Aplicando la propiedad de forma invertida sería el producto de las dos cantidades. Obviamente entre corchetes, entre dimensiones. Y este sería igual a las dimensiones de B. Profe, pero las dimensiones de B ya las conozco. Sí, está en la proposición número 1. Y sería L cuadrado T a la menos 2. Por lo tanto, el problema número 4 en la proposición número 3 sería ¿verdadero o falso? Me dicen que debe salir L por T a la menos 1. Profe, me sale L cuadrado T a la menos 2. Recontra falso, sí. Recontra falso. Por lo tanto, problema número 4, ¿qué clave tendría que marcar? La clave C. Casita, chico. Y con eso hemos resuelto el problema número 4. Y de chicos llegamos al problema número 5 para terminar con la primera clase, con la primera sesión de nuestra nueva sección del canal llamado Problemas por inercia. Donde recordarás, vamos a ver problemas de diferentes temas, ¿listo? Para poder reforzar toda tu preparación preuniversitaria respecto al curso de física. Y en esta oportunidad tenemos el problema número 5, que también es un problema recurrente, se puede decir, en los diversos libros que tú vas a tener durante tu preparación. Así que leamos el problema 5. Dice lo siguiente. Cuando un cuerpo se mueve dentro de un fluido, su rapidez varía de acuerdo a la siguiente expresión. V igual a F entre K por N, multiplicado por toda una expresión, que sería igual a 1 menos E elevado a la menos K por NA por T. Donde V representa rapidez, F fuerza y T tiempo. Determine la ecuación dimensional de KNA. Te darás cuenta que lo que nos piden a nosotros es el producto de Kn por A. Tal vez tú deberías encontrar el valor de K, el valor de N y el valor de A, por lo menos en dimensiones, ¿cierto? Pero recuerda que muchas veces es importante encontrar todo junto. Si es que no se puede, tal vez por partes. Y creo que te darás cuenta que el K por N está junto. Está junto. Entonces lo voy a mantener junto por siempre. En cambio, la cantidad A sí es una cantidad que está separado del resto. Así que eso sí lo voy a encontrar aparte. Listo. Entonces, como esta ecuación nos permite encontrar la velocidad de un cuerpo en movimiento dentro de un fluido, entonces yo puedo aplicar el principio de homogeneidad, ¿no? Con normalidad. Principio de homogeneidad. Y nos quedaría las dimensiones de V igual a dimensiones de F entre dimensiones de Kn, juntito. Y lo que viene a continuación es algo repetitivo, porque sería dimensiones de toda esta expresión que está dentro de estos corchetes. Y te das cuenta que lo que está dentro del corchete, todo esto representa un número. ¿Por qué es un número, profesor? Porque tengo una resta de 1 menos algo. Y ese algo también es un número, porque el E, tú sabes y recordarás, es la base o el número neperiano. Número neperiano. También conocido como la base del logaritmo natural. ¿Listo? Otra vez en álgebra lo vas a ver, ¿no? Entonces, profesor, yo estoy restando dos números. Y al restar dos números, el resultado es un número. Por lo tanto, ¿todo eso se irá? Sí, todo eso se va. Por eso ya no lo coloco. ¿Listo? Solamente por eso. Solamente por eso. Ahora, de aquí yo ya puedo despejar. Despejar lo que yo necesito, que es el Kn. Dimensiones de Kn sería dimensiones de F entre dimensiones de V. Y creo que ya tenemos casi medio problema. ¿Por qué, profesor? Porque las dimensiones de F es conocida y es igual a, vamos a poner ordenador por aquí, está. Dimensiones de F sería M, L, T a la menos 2. Y las dimensiones de V sería L por T a la menos 1. Esto al operar sería una pequeña simplificación de L con L y T a la menos 1 con T a la menos 1. Y me quedaría simplemente un M por T a la menos 1. ¿Correcto? Ya tengo las dimensiones de K por N, que es prácticamente la mitad. Ahora me faltan las dimensiones de A. Pero quiero que notes algo. ¿Dónde se encuentra A?
profesor, A se encuentra en todo este exponente. Profesor, pero si es un exponente, tú sabes que todo exponente, o mejor dicho, las dimensiones de este exponente menos kn entre a por t, al ser un exponente, sus dimensiones, ¿cuánto será? Recuerda, ¿no? Un exponente es un número, una cantidad adimensional. Jamás vas a encontrar un exponente con dimensiones o con unidades. Así que toda la dimensión de ese exponente es igual a 1. Profesor, pero todo está junto. Podemos separar mediante las propiedades. Dimensiones de menos 1, que es el número negativo. Dimensiones de k por n, que te dije que lo debo mantener junto, por las dimensiones de t. Profe, no te olvides, no te olvides, no te olvides. Dimensiones de a. Y ahora todo esto es igual a 1. Claramente, ¿qué debo hacer? Despejar a. Dimensiones de a es igual a dimensiones de k por n por las dimensiones de t. Te estarás preguntando, profesor, ¿y qué pasó con el menos 1? Se fue, pues. Porque recuerda que las dimensiones de un número vale 1, así que desaparece. Y ahora me quedaría solamente esperar las dimensiones de k por n, que ya es conocido, igual a m por t a la menos 1, por las dimensiones de t minúscula, que según el problema representa tiempo, y eso es igual a t. Al operar me quedaría, mira, el t a la menos 1 con el t se van a ir y me quedaría simplemente m. Simplemente m. Ya tengo las dimensiones de a, ya tengo las dimensiones de kn, ahora sí, a calcular lo que me piden. ¿Y qué me están pidiendo? Las dimensiones de kna. Y si yo separo mediante una propiedad, tendríamos dimensiones de kn por dimensiones de a, lo cual ya los tengo por separados. Dimensiones de kn, según lo que hemos encontrado, es un m por t a la menos 1. Y las dimensiones de a es un m. Por lo tanto, lo que me está pidiendo, que es dimensiones de kna, me quedaría m cuadrado por t a la menos 1. Esa sería mi respuesta para el problema número 5. Y la clave sería la clave D. La clave D. ¿Listo, chicos? Bueno, chicos, de esa manera hemos terminado nuestra primera sesión de la sección Problemas por inercia. No te olvides de suscribirte, activar la campanita para que puedas seguir los problemas de las siguientes sesiones. Nos vemos en la siguiente oportunidad. Cuídense.